Muy bien. Entonces, para dar continuidad a la charla que teníamos desde la semana anterior, recuerden que me pueden interrumpir si tienen alguna pregunta. Hablábamos de la clasificación de la restricción del crecimiento fetal. Habíamos quedado en la tabla del doctor Alarcón, que actualmente es una de las que estamos utilizando para básicamente sectorizar a nuestros fetos dentro de lo que es el aumento pondoestatural inútero con respecto a lo que tenemos más próximo a nuestra etnia. Como les decía, hay algunas cosas que la sociedad de perinatología y la sociedad de pediatría han tenido ciertos reparos con respecto a esto, entonces se están perfeccionando, pero el momento son bastante buenas y se ocupan bastante, al igual que las del MinSal. La clasificación del retardo del crecimiento intrauterino, el retardo del crecimiento fetal, va a variar de acuerdo, según diferentes parámetros, de acuerdo a lo que nosotros tomemos. Según la proporcionalidad del cuerpo, si es un retardo de crecimiento intrauterino simétrico o es un retardo intrauterino del crecimiento intrauterino asimétrico, según la gravedad del mismo, si es severo se define como el peso fetal bajo el percentil 3 bajo la edad gestacional, tiene un peor pronóstico, obviamente, y una mortalidad y una morbilidad perinatal mayor. De acuerdo, también lo podemos clasificar según cuando aparezca. Si aparece de manera precoz, habitualmente es aquel que se diagnostica con un margen inferior a las 28 semanas de gestación, según lo que dice nuestra guía perinatal. Un residuo precoz antes de las 32 o 34 semanas habitualmente está encasillado en el 20 al 30% del total de todas las restricciones de crecimiento, y un RSU tardío habitualmente se da posterior a las 32, 34 semanas, y ese es el que nosotros estudiamos con mayor detenimiento y mayor, de forma más secuencial, porque ahí es donde podemos nosotros actuar y evitar la mortalidad fetal. ¿Ok? Básicamente, la restricción del crecimiento fetal la podemos resumir así, de una forma rápida, y teniendo en cuenta, haciendo la salvedad entre un feto restringido y un feto PEC, podemos determinar que los fetos restringidos pueden ser secundarios a insuficiencia placentaria o secundarios a un daño fetal genético o a una infección, dentro de las cuales ustedes saben que la más importante es el TORCH. Eh, Cuando hablamos de retardo del crecimiento fetal secundario a insuficiencia placentaria, tenemos dos vías, una de la cual puede ser precoz y de la cual puede ser tardía. En las precoces incluso también podemos encontrar la restricción de crecimiento selectivo en los embarazos múltiples, y son los que mayor problema podrían generar a ese fetito, porque de una u otra manera nosotros vamos a llegar a tener con estos fetos menores de 34 semanas un parto prematuro iatrogénico si es que el feto no se está alimentando de manera adecuada dentro del útero. La fisiopatología, la monitorización y la finalización de la gestación, el pronóstico de la restricción son muy diferentes si es una precoz o es una tardía, dado que las tardías va a depender mucho del peso fetal y en el momento en que decidamos la interrupción. En cambio, en las precoces tenemos más espacio para que se presenten secuelas neurológicas permanentes y otro tipo de alteraciones más importantes. Si hablamos nosotros de fetos restringidos en una etapa precoz, ya de entrada debemos saber que son más severos. Y bueno, como se los dije hace un rato, representan el 20 al 30% de las restricciones, se asocian hasta en la mitad de los casos a pacientes con preeclampsia, y su morbimortalidad perinatal es muy alta, pues se asocian a una prematurez muy temprana y muy extrema. Si bien es cierto, hemos avanzado harto en el soporte, en el mantenimiento y en el fortalecimiento de los fetos con restricción del crecimiento, porque ya hoy contamos con unidades de cuidado intensivo neonatal que nos han permitido incluso sacar adelante fetos de 500 gramos hacia arriba, no es el común denominador. ¿Ok? Primero porque a pesar de que tenemos muy buenos especialistas en terapia intensiva neonatal, no tenemos la cantidad suficiente, y lo peor de todo es que no contamos con los medios suficientes desde el punto de vista tecnológico para mantener a estos fetitos. Recuerden también ustedes que hay que destacar en estos fetos restringidos dos causas principales. Una que está agrupada en el grupo de las infecciones, anomalías cromosómicas o genéticas como factores patológicos intrínsecos del feto, y la segunda, que es la que nunca podemos descartar en todos los embarazos, es la insuficiencia placentaria severa.
¿Cómo hacemos para determinarlo? Porque en estos casos el Doppler umbilical presenta una muy buena sensibilidad y es muy útil para diagnosticar y monitorizar. Es decir, las pacientes que tienen cualquier tipo de infección o genopatía, vamos con la ecografía, vamos a encontrar bastantes cosas que nos pueden hablar al respecto y nos pueden ir mostrando la presencia o no de una genopatía o una alteración cromosómica grave. Incluso podemos ver ciertos signos dependiendo de la infección a la que sea por la cual esté pasando este feto. En cambio, con la insuficiencia placentaria severa, nosotros vamos a encontrar los territorios claramente comprometidos, los territorios de baja resistencia y alto flujo. Cuando esta restricción se hace de manera tardía, que afortunadamente son las que más vemos nosotros, no las vemos en etapa tan precoz, tiene una baja asociación con preeclampsia. Puede ser secundaria o no a insuficiencia placentaria, pero habitualmente esta insuficiencia resulta ser leve. En este subgrupo, el Doppler de la arteria umbilical empieza a tener una sensibilidad baja, porque normalmente lo encontramos en rangos descriptivos como sanos. El principal reto es el diagnóstico, considerando que puede explicar solo la mitad de las muertes perinatales cercanas al término, porque de una u otra manera estos fetos tienen baja tolerancia a la hipoxia. Entonces, para nosotros es fundamental tener clara esta situación. A su vez, también es importante que tengamos en cuenta que el principal reto que nosotros vemos en este tipo de fetos es no contar con un feto hipóxico y muerto inútero. Se asocia a mayor morbilidad, obviamente, porque ustedes saben que estos fetos se encuentran con una hipoxia no menor. Entonces, de una u otra forma, si nosotros no caracterizamos de manera adecuada a la mamá, le enseñamos a tener una buena monitorización de los movimientos fetales o de repente por cuestiones fenotípicas, la mamá no puede monitorizar fácilmente a la guagua por el panículo adiposo redundante que tienen algunas madres, pues va a ser un poco más complejo. Otro punto importante en las alteraciones de estos fetos son las alteraciones neurológicas, que pueden llegar a tener repercusiones en la vida adulta, parecias, disestesias, incluso alteraciones al habla, en el aprendizaje, etcétera, etcétera. Se han asociado incluso pacientes con esquizofrenia o problemas más graves de la escala psiquiátrica, secundarios a la prematurez y a este tipo de problemas. ¿Ok? ¿Alguien me hablaba? Bien. Cuando nosotros empezamos a buscar la etiología de la restricción del crecimiento intrauterino, como siempre lo hemos hecho y hemos clasificado, vamos a dividirlo en factores maternos, ovulares y fetales. Los factores maternos, si ustedes lo ven, coloqué de primero el trastorno hipertensivo, pues la preeclampsia y la hipertensión crónica complicada con preeclampsia se asocian a un aumento 4 veces mayor en el riesgo de obtener fetos pequeños para la edad gestacional. Y eso ustedes lo saben que es gracias a todo el estado proinflamatorio que se genera en estas pacientes y el daño basal que tienen a nivel de la capa del óxido nítrico y la L-arginina, lo que va a generar un sistema alterado a nivel de la migración trofoblástica, dado a todas las sustancias proinflamatorias que se presentan en la primera y la segunda migración, que van a disminuir esta migración, esta invasión a nivel de las arterias espiraladas, lo que nos va a producir una mala implantación placentaria y por ende una mala perfusión e intercambio gaseoso entre la madre y el feto. Los trastornos autoinmunes, principalmente aquellos con los que hay compromiso vascular, como el síndrome antifosfolipídico, el lupus eritematoso sistémico, incluso están descritas el síndrome de Sjögren, está descrita también la artritis reumatoidea, entre otros. Entonces, todas estas patologías autoinmunes que generen algún signo, incluso hay trabajos que también hablan de la colitis ulcerosa como un factor etiológico para restricción del crecimiento fetal. Las trombofilias, y dentro de las más estudiadas ha sido el polimorfismo relacionado con el factor 5 de Leiden y el estilo de vida. Y habitualmente el consumo de sustancias psicoactivas como THC, éxtasis, cocaína, LSD, etcétera, etcétera, han aumentado el daño vascular, la perfusión materna
y por ende van a dañar la alteración, van a dañar el mecanismo fisiológico de implantación placentaria y va a haber una alteración directa en esta esfera. Al igual que el alcohol también tiene una gran participación en la presencia de restricción del crecimiento fetal. Algunos trastornos del ánimo también se han estudiado en la asociación entre la depresión de la madre y se ha encontrado que está a favor de su presencia en pacientes con restricción del crecimiento fetal. También varían en el efecto y en función del grado de la depresión. Obviamente, ustedes saben que el estatus socioeconómico, el nivel laboral, el nivel de estrés materno, y es por eso que antes de que la mujer se embarace debería estar por lo menos compensada si es que presenta algún tipo de trastorno depresivo. Los fármacos, dentro de los cuales están incluidos medicamentos como los antineoplásicos, los anticonvulsivantes, en especial la fenitoína, los betabloqueadores que se ocupan tanto en hipertensión y en pacientes con problemas broncopulmonares, y los esteroides también, ¿ok? Como por ejemplo los glucocorticoides, que habitualmente la gente suele ocuparlos como grandes antiinflamatorios desde el punto de vista tópico, incluso algunos ya lo están empezando a tomar sistémicos, pueden generar este tipo de problemas. La desnutrición materna también, dependiendo la severidad y qué tipo de alimentos o nutrientes esté privada la madre y del trimestre en que se presenten los resultados sobre el crecimiento. O sea, no es lo mismo una madre malnutrida previo al embarazo en el primer trimestre que una madre que deja de comer en el segundo y en el tercer trimestre, pero de todas maneras impacta sobre el crecimiento y el desarrollo fetal. Para hablar de los factores fetales, tenemos que ver que en el primer lugar, como ustedes lo ven ahí, las aneuploidías ocupan el 90% de aquellos fetos que presentan restricción del crecimiento fetal dentro de la etapa precoz, que son simétricos, habitualmente simétricos y que se instauran de manera precoz antes de las 28 semanas. Y el 90% de los fetos con trisomía 18 son fetos restringidos comparados con el 30% de los niños con síndrome de Down o T21 que habitualmente son normales, incluso algunos pueden llegar a ser más grandes en el desarrollo de su crecimiento. Las malformaciones, por ejemplo, las malformaciones que se encuentran más relacionadas con el retardo del crecimiento intrauterino son de la esfera cardíaca, como por ejemplo la tetralogía de Fallot del corazón, la hipoplasia cardíaca izquierda, la estenosis pulmonar y algunos defectos del septum ventricular mayores. También los anencefálicos y los defectos de la pared abdominal, como el onfalocele y la gastrosquisis. Si hay infección perinatal, obviamente que también puede haber el riesgo de alteración del crecimiento, por lo menos en estos fetos que son hijos de madres con sífilis secundaria o terciaria, que hacen síndrome de huesos largos cortos, o aquellos que hacen otro tipo de comorbilidad infecciosa anteparto, intrauterina, perdón. Las gestaciones múltiples, aproximadamente hasta las 32 semanas de gestación, las curvas de crecimiento fetal se mantienen iguales en embarazos simples y múltiples. Ya después de eso, los fetos en embarazo múltiple muestran tendencia a la restricción del crecimiento y eso es porque desde un punto de vista de control genético, ellos hacen como una especie de disminución en la tasa de crecimiento por el ambiente en el que se encuentran para después recuperar su potencial genético de crecimiento. Entonces, perdón, dentro de los factores placentarios, las principales entidades asociadas a restricción del crecimiento intrauterino son la placenta previa, la arteria umbilical única, los infartos placentarios, las vasculitis, los tumores placentarios y la angiogénesis aberrante. Bueno, la placenta previa no vamos a profundizar mucho porque ya lo vimos con anterioridad, pero sí, por ejemplo, la arteria umbilical única, ustedes saben que hay ciertas patologías metabólicas o algunos tipos de síndromes que nos pueden generar arteria umbilical única, dentro de los cuales los más favorables y menos dañinos son el hipotiroidismo, que nos puede generar arteria umbilical única, y obviamente que si tenemos una arteria sola y una vena, pues vamos a contar con una oxigenación y un barrido deficiente del CO2 a nivel de entre madre y feto. Los infartos placentarios pueden llegar a ser secundarios a microtrombosis de pequeñas comunicaciones arteriovenosas que finalmente nos van a dañar e interrumpir la circulación por los cotiledones placentarios, al igual que las vasculitis. Algunos tumores placentarios, como por ejemplo la enfermedad trofoblástica gestacional incompleta o el coriocarcinoma, pueden generar también alteraciones a nivel de la vasculatura placentaria. Y la angiogénesis aberrante básicamente también se da
los mismos factores, aunque este puede generar circuitos de circulación placentaria aislados que no llegan directamente al feto y lo que hacen es entrampar la circulación de la madre. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, Bueno. doctor, de momento no. Gracias. Bueno, dentro de la etiología de nuestros, dentro de la etiología de nuestro síndrome, de nuestra patología actual, las causas las enumeramos en este cuadrito que están básicamente más resumidas. Por ejemplo, la constitución materna con un peso menor a 50 kilos y una talla menor o igual a unos 50 centímetros, de nutrición severa, enfermedades crónicas, dentro de las cuales está la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad vascular, las mesenquimopatías, como ya lo hemos hablado, las cardiopatías, sobre todo las obstructivas, es decir, las cardiopatías cianosantes, las insuficiencias respiratorias crónicas, los abusos de sustancias, que ya no lo voy a repetir más, los factores ambientales, dentro de los cuales el nivel socioeconómico bajo es impactante, las anomalías uterinas y las infecciones durante el embarazo, entre los cuales les colocó el TORCH, y que obviamente en la actualidad parece que se está incluyendo también el SARS-CoV-2, a pesar de que no está directamente relacionado con restricción del crecimiento intrauterino, pero al parecer tiene cierto tipo de asociación en disminución del crecimiento fetal por la vía que genera abortos previos y síndrome de parto prematuro. Dentro de las causas fetales, gestación múltiple, malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas, síndromes genéticos y los embarazos prolongados. Y entre las causas ovulares, pues las placentarias, como insuficiencia placentaria, desprendimiento de placentario crónico, la placenta previa, el acretismo, las patologías funiculares como inserción velamentosa del cordón y arteria umbilical única. Bien, como factores de riesgo es importante que tengamos también en cuenta varias cosas, que estas pacientes, las que ya han presentado una restricción de crecimiento fetal en el embarazo anterior, pueden hacerlo de nuevo en el futuro. También la historia reproductiva, ya sea en el segundo o el tercer trimestre, debe considerarse como un factor importante para el estudio de estas pacientes. Las enfermedades crónicas que causen daño vascular potencial, por ejemplo, la diabetes, el lúpus, la hipertensión y las trombofilias. El, el hábito de fumar, ya sea THC o tabaco, las infecciones maternas, bueno, el TORCH, citomegalovirus, toxoplasma, rubiola, herpes y otras. ¿Ok? La pobre ganancia de peso durante el embarazo múltiple y las anomalías placentarias como la placenta previa o los hemangiomas placentarios. Básicamente, para entrar a hablar del diagnóstico y la restricción del crecimiento fetal, debemos ser muy acuciosos en la fecha de última regla. Y por eso fue que yo les enseñé a ustedes a calcular de forma adecuada la edad gestacional en un feto. También puede existir el escenario en el que nuestra paciente llegue sin saber cuál es su edad gestacional real. ¿Por qué? Porque hay mujeres, algunas mujeres, sobre todo aquellas que tienen amenorreas a repetición, que son, por ejemplo, aquellas pacientes que han presentado un síndrome de ovario poliquístico o algún otro tipo de patologías de tipo metabólico, que generan periodos largos de ausencia de menstruación. Estas pacientes pueden llegar perfectamente refiriendo incluso que su regla les llegó y cursar con embarazos de edad gestacional dudosa o básicamente embarazos ocultos de forma involuntaria o voluntaria. Esta forma que nosotros tenemos, gracias a Dios, ha ido mejorando en su sensibilidad por la presencia de la ecografía obstétrica. Y por eso ustedes ven, si ustedes se aplican a observar la guía clínica del Ministerio de Salud, por lo menos se deben indicar 7 ecografías durante la gestación, esas son las mínimas. Entonces, la ecografía inicial juega un papel importante en el cálculo exacto de la edad gestacional fetal. Recuerden que la sensibilidad de la ecografía va ampliándose a medida que va avanzando el embarazo. Me explico. En una paciente que tiene un embarazo de primer trimestre y uno le hace una ecografía entre las 7 y las 14 semanas, la variación que presenta la biometría como tal es más o menos de 7 días. Si va por encima de la semana 14 hasta la semana 22,
incluso algunos autores dicen la semana 24, puede ir entre 10 y 14 días. Y si después de la semana 25 se realiza la primera ecografía, e- en torno al crecimiento ya después de las 25 semanas, se supone que hay entre 14 y 21 días de discordancia. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que ya realizar una ecografía en el tercer trimestre nos pondría en varios aprietos porque no podríamos tener la seguridad y la exactitud de la edad gestacional de este feto. Ahora bien, el examen clínico de la altura uterina es el abordaje inicial y las matronas y todo el personal de control prenatal sano lo utilizan como screening para la determinación de la restricción del crecimiento fetal, pero tiene una insensibilidad súper baja porque va de acuerdo a la técnica de la persona, va de acuerdo a el fenotipo de la paciente y eso hace que exista un sesgo no menor. La ecografía, como se lo estaba diciendo, se utiliza con un conjunto de tablas de crecimiento, dentro de las cuales ya saben que la de Minsal y la de Alarcón-Pitaluga son las que ocupamos nosotros para la población estudiada y este sería el gold standard, la variación del peso fetal, pero como se los acabo de decir, no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos otras alternativas que sean un poco más sensibles para la medición y corrección de la edad gestacional, dentro de las cuales tenemos algunas que se utilizan, pero tienen también cierta forma de hacer cierto tiempo en el cual son útiles. Por ejemplo, el diámetro transcerebeloso, el cual es concordante con la edad gestacional hasta las 24 semanas. O sea, si uno mide el cerebelo en un feto y le da 23 centímetros, esa edad es muy cercana, esa medida, perdón, es muy cercana a la edad gestacional del feto. Para hacer Doctor, dígame, doctora. ¿no es un milímetro? Milímetros, sí, perdón. ¿Dije centímetros? La Sí. hipoglicemia, doctora. Por ejemplo, si nosotros tenemos a una paciente en primer trimestre y esa paciente nos da una LCN, por ejemplo, de 7.2 milímetros, y nosotros algunos ocupamos una constante hasta las 13 semanas más 6 días, que es sumarle 65. Entonces, 7.2 más 75 nos da 73, 74, y eso sería más o menos aproximadamente la edad gestacional del feto, es decir, 7 semanas más 4 días. Son como pequeñas fórmulas constantes o trucos que hemos ocupado para acercarnos un poco más a lo que es la edad gestacional. También se ha ocupado el diámetro, perdón, la circunferencia abdominal versus el fémur fetal para tener una aproximación, pero encontramos que la sensibilidad de esta forma era bastante sensible, pero poco específico. Entonces, se fueron añadiendo ciertos patrones de medida, entre los cuales el perímetro cefálico, el diámetro biparietal y el occipito frontal, se asociaba con la circunferencia abdominal y a eso la longitud del fémur. Y de esa manera, con esas fórmulas que ustedes pueden conocer como las fórmulas de Hadlock y las fórmulas de Shepard, dentro de las cuales hay dos, porque en la segunda fórmula de Shepard se cambió el logaritmo. Ahí podemos nosotros calcular de forma un poco más exacta la biometría de un feto, pero nunca, y escuchen bien doctores, nunca vamos a tener una medida tan exacta como para que digamos nosotros que esa es la medida espectacularmente única para implementar en esa madre. Y eso lo deben saber tanto las madres con edades gestacionales dudosas como las madres con embarazos normales. Porque la señora dice, es que me mire, doctor, yo tengo 33 semanas, pero me hicieron una ecografía y en la ecografía dice que tengo 30. Señora, lo que pasa es que le están midiendo y le están calculando el peso a su bebé con base a una fórmula matemática y a una foto bajo el agua. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Uy, que muchos colegas dicen, uy, es que estos colegas son muy tontos para hacer ecografía. Mire, me dijo que la guagua iba a pesar 3,8 kilos y resulta que la guagua pesó 3,5 kilos. Pues resulta que hay una constante para la biometría de los fetos, que es más o menos 250 gramos. O sea, si el ecografista tiene una valoración que se encuentre en ese rango, es una valoración ecogénica obstétrica aceptable. ¿Por qué?
porque no depende solo del operador, sino también de las condiciones de la paciente, de la técnica que se va a ejecutar con la paciente y obviamente de otros factores inherentes a la máquina. Entonces, todo eso suma y por eso nos da una aproximación. Que hay muchos colegas que tienen una técnica bastante depurada y una gran experiencia para lograr unas buenas biometrías es otra cosa. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista inicial, ustedes como médicos generales van a tener que hacer uso de la altura uterina y van a tener que sospecharlo, perdón, cuando la altura uterina se encuentra claramente disminuida. Y después de ese primer paso, ya para ratificar que su sospecha es real, van a tener que enviarle a hacer una ecografía obstétrica. Entonces, la ecografía del primer trimestre, que es la que se realiza entre la semana 11 y la semana 14, tiene varios objetivos importantes y de hecho yo les contaba a ustedes que actualmente nosotros, no sé si me ven en la cámara a mí, ¿me ven? La realización de las ecografías tiene la forma de una pirámide, perdón, de un triángulo, donde la arista principal de este triángulo, el vértice principal, sería la ecografía de 11-14, o sea, la menos importante, y le dejamos en la base la ecografía entre las 26 y 28 semanas, que es la morfológicamente más importante. Ahora lo que queremos hacer, y lo que quiere hacer la Sociedad Mundial de Perinatología, es dar vuelta al triángulo y dejar la base como lo más importante y en el vértice, pues, las demás ecografías. Es decir, que la ecografía más importante sea la de las 11-14 semanas y las menos importantes fueran las otras. Se van a decir, ¿por qué? Porque si nosotros logramos pesquisar más tempranamente las alteraciones neurológicas, cardíacas, gastrointestinales, renales, etcétera, etcétera, y podemos definir si son intervenibles o no, pues vamos a tener un control mayor de la morfología y de las posibles malformaciones mayores que tienen estos fetitos. Pero ustedes se pueden imaginar que en un feto entre 11 y 14 semanas, como el que vemos en la figura, es muy difícil, por ejemplo, de evaluar de gran forma la estructura cardíaca. Probablemente ahora no se lo imaginen, pero cuando pasen y vean una ecografía y se van a dar cuenta que la resolución de los equipos no es tan espectacular. Entonces nos va a llevar algunos años buscar las técnicas adecuadas para tener este tipo de mediciones de manera un poco más estrecha. Entonces, el objetivo de esta ecografía principalmente es confirmar la vitalidad, ver el número de fetos, asegurar lo más posible que la fecha de última regla de nuestra paciente sea segura y confiable y si no, convertir una real furo operacional que nos va a dar unos detalles bastante exactos, mostrar y ver la translucencia nucal de nuestro feto, que también es importante, la longitud cefalonalgas, que es el patrón de donde nosotros medimos, que es desde la punta de la corona hasta la punta del sacro de nuestro fetito. También la anatomía gruesa, recuerden que entre la semana 11 y la 14 nosotros podemos tener una hernia umbilical fisiológica que debería ceder. Entonces hay varias cosas importantes, de hecho muy importantes entre la ecografía 11-14, porque ahí nosotros aprovechamos, que si ustedes lo recuerdan, a realizar el Doppler de las arterias uterinas. La translucencia nucal, que es uno de los marcadores, al igual que el ductus venoso y el hueso nasal, es el mejor marcador ecográfico de las anomalías cromosómicas. Tiene un valor predictivo positivo mayor al 95 y obviamente no puede superar los 4.5 milímetros a las 11 semanas y los 2.7 milímetros a los 84 milímetros a las 13 más 6 semanas. Pero ojo con esto, que es importante. Recuerden que esta translucencia nucal debe ir asociada con otro marcador. Si bien es cierto, es el más sensible de todos, debe ir asociada con otros marcadores porque hay algunos fetos que pueden llegar a tener colecciones grasas a nivel transnucal y no precisamente pueden tener eso. Entonces, si nosotros tenemos una translucencia nucal más una ausencia de hueso nasal o una translucencia nucal y un ductus alterado, pues ya ahí empezamos a pensar mal de esa guagüita, ¿ok? El P99, el percentil 99 de la translucencia nucal en cualquier LCN corresponde a 3.5 milímetros. Es decir, si nosotros tenemos una TN mayor a 3.5 milímetros, estamos hablando de una TN aumentada.
Como ya les dije, hay otros marcadores como el hueso nasal, el ductus venoso y el reflujo tricluspidio, que esos son los 4 marcadores que nosotros buscamos cuando se hace la eco de 11-14. Y esos son los que nos dan a nosotros la directriz más importante para tomar decisiones frente a lo que es o va a ser uno de nosotros, uno de los, de nuestros, ¿qué? De nuestros pronósticos futuros con respecto a al desarrollo de nuestro feto. Las genopatías más conocidas, bueno, ustedes ya las saben, el T13, el T18, el T21, dentro de los cuales 13 es Pató, 18 Edward, 21 Down y la triploidía 69N. Los niños que tienen una TN aumentada y un cariotipo normal, probablemente no existirá una alteración del neurodesarrollo a los 2 años. Ahora bien, es importante también aclarar que ahí nos faltó uno de los síndromes más importantes que tiene aumento de la translucencia nucal, que es el síndrome de, ¿quién me dice qué síndrome importante, conocido, muy típico, hace falta en esa lista? ¿Perdón? ¿De Turner? Turner, muy bien Valentín, el síndrome de Turner es uno de los síndromes más conocidos y que presenta mayor posibilidad de tener una translucencia nucal aumentada. Muy bien Valentín. Bien, entonces, aquí tenemos básicamente una tablita que nos muestra un poco la asociación del signo sobre la genopatía. Por ejemplo, una TN mayor a 3 milímetros, podemos pensar en un Turner o en un T21. Si hay hueso nasal ausente, podemos pensar o en un T21 o en un africano. Acuérdense que los que somos caribeños, algunos podemos nacer sin hueso nasal sin ningún problema. La raza afrodescendiente, sobre todo, tienen esta peculiaridad. La hipoplasia maxilar también es importante, pero no se considera un marcador mayor, pero se presenta sobre todo en las T21, lo mismo que el ductus venoso alterado. La presencia de onfalocele o gastrosquisis, que son patologías diferentes, pero están asociadas las dos a presencia de T18. La hipoplasia de vejiga o ausencia de vejiga también está asociada a T13 y a 18, y la arteria umbilical única, como les dije, también a T18. ¿Ok? Bueno, históricamente el estudio por ecodoppler se basó solo en la arteria umbilical del feto. La evidencia actual sugiere que la utilización de la resistencia cerebral media, el índice cerebroplacentario, la arteria uterinas y el crecimiento fetal bajo el percentil 3 son los mejores marcadores, y escúchenlo bien, los marcadores más estrictos y más importantes de lo que es una restricción del crecimiento fetal. Y esto nos permite mejorar la identificación de los verdaderos pacientes con restricción y separar a aquellos que son pequeños para la edad gestacional. Ese grupo de fetos que está bajo el percentil 3 pueden tener más resultados adversos que los que son pequeños para la edad gestacional. Entonces, según esto podemos ver 3 grupos importantes. Los PEC, bueno muchachos, mejor voy a cortar acá la transmisión y me vuelvo a conectar porque yo considero que si nos corta la mitad, puede ser, esto va a quedar a la mitad también. Entonces,